Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, mi amado hermano, continuamos con esta serie que lleva por título La Carta de la Gracia. Estamos viendo la carta de Pablo a los romanos y la estamos estudiando por versículos, amén. El día de hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32. Entonces, vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que empieza de la siguiente manera, amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el 26. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que practican, con los que las practican. Entonces, mi amado hermano, ya habiendo leído la porción de la Biblia que toca estudiar el día de hoy, continuamos el día de hoy estudiando el capítulo 1 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. En nuestro programa anterior estuvimos hablando de los 7 pasos que conducen a la oscuridad espiritual, ¿sí? Consideramos el séptimo y último en este momento. Vamos a considerar este último paso, que nos habla de la denegación de los seres humanos cuando, según el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios, que es la gloria incorruptible, en imágenes de hombre corruptible. Pablo decía que la habían cambiado de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, notábamos que los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a seres humanos. Los asirios, los egipcios, los babilonios, estas tres culturas, ¿sí?, por su parte hicieron que sus dioses tuvieran el aspecto de bestias, de aves y de reptiles. Los romanos combinaron los dos métodos, ¿sí? Ayer lo hacíamos notar. Entonces, dijimos que la idolatría es una caricatura de Dios y que constituye una difamación y estigma contra él. Ahora, el hombre no comenzó como idolatría, hermano. El salvaje del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo. El hombre primitivo era monoteísta, o sea que creía en un solo Dios. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. La primera mención de la idolatría, el día de ayer la mencionábamos, que fue en la historia de Raquel, cuando robó los ídolos de su padre por allá en el Génesis. También mencioné que en el libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 2, donde leemos de la siguiente manera. Fíjese bien, ayer lo leímos, pues lo vamos a leer ahorita también. Perdón. Dice la Biblia: y dijo:
Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, eso es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Como usted ve, a mi estimado oyente, el hombre descendió en vez de ascender. La antigua ciudad de Éfeso, bajo el gobierno del Imperio Romano, alcanzó el grado de la cultura más alta que cualquier ciudad jamás había alcanzado. Sin embargo, el centro de la adoración de esa ciudad fue una de las imágenes más horribles que se puede imaginar. Fue en el templo en una de las 7 maravillas del antiguo mundo egipcio, griego, donde se encontró esta imagen de Diana. Las personas llegaban al templo y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesos. ¿Sí? Pero el doctor Lucas, en su libro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 28, nos dijo: Diana no era una de las imágenes hermosas como aquellas de la escultura griega. Una gran inmoralidad y prácticas deshonestas tuvieron lugar en ese templo. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal. La idolatría consiste entonces, mi amado hermano, en hacer una caricatura de Dios. Sobre este tema, Sir William Ramsay tiene unas opiniones, ¿sí? Ayer las hicimos notar. En su libro Las ciudades de Pablo, opinó que en su experiencia y la lectura no pudo confirmar las suposiciones de la historia religiosa moderna, ¿sí? En cambio, lo que sí pudo confirmar son las afirmaciones del apóstol Pablo. Y añadió, Sir William Ramsay añadió que, con raras excepciones, la historia de la religión entre los seres humanos es una historia de degeneración, o sea, que va en declive. Él pensaba que había un hecho innegable en la historia humana, que al ser humano se degeneraba por sí mismo y que progresaba en sus esfuerzos por mantener el cuerpo social puro y sano, ¿sí? Únicamente en la medida en que alberga en su interior un poco de devoción y simpatía por la vida divina. En realidad no se sumergen, todo es por encimita, y eso es lo que lo lleva por un declive. Entonces, lo único práctico que el hombre debe hacer, amigo oyente, es volverse a Dios, volverse Dios vivo y verdadero. Entonces, a continuación comienzo a desarrollar el tema, ¿sí? Y este tema le puse el retroceso del hombre. Mira, con una exposición de los resultados de la rebelión de los seres humanos contra Dios, en el resto de este capítulo se repite 3 veces la afirmación de que Dios los ha abandonado. Leamos ahora el versículo 24 de este capítulo 1 de la carta a los Romanos. Él dice: por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira, hermano, esta declaración se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La encontramos en el Salmo 81, en el versículo 12, y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, en el versículo 42. Pero Dios, mi amado oyente, no entrega a ningún hombre, sino hasta cuando el hombre primero se ha entregado al control de sus pasiones. La inmoralidad del hombre, mi amado hermano, la inmoralidad del hombre se mide principalmente por la perversión del sexo, ¿sí? La inmoralidad y la sensualidad son un resultado de la idolatría. Quizá sería mejor declarar que la idolatría y la gran inmoralidad son los frutos amargos del rechazo de la revelación de Dios. Pablo dijo: Dios los entregó. En un pecado siguió con otro pecado, y otro, y otro, y otro, como un castigo, hasta que una cadena aprisionó el corazón humano. Y el apóstol Pablo dijo, hablando de este tipo de personas en su carta a los Efesios,
En el capítulo 4, en el versículo 19, los cuales, dijo Pablo, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es una descripción terrible. Esta es una descripción atroz, mi amado hermano. Pero es la historia, tristemente, de la raza humana. De esto, podemos poner como ejemplo el juicio del diluvio o la destrucción de Sodoma y Gomorra, y estos juicios son testigos de esta tremenda realidad. Y las religiones de misterio, estas religiones misteriosas de Grecia, eran en extremo depravadas en ese tiempo. El escritor de los Hebreos dijo en el capítulo 10 de su carta, en el versículo 27, hablando del futuro de aquellos que pecan intencionadamente después de haber conocido la verdad, dijo: una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estos adversarios son todos los que pecan deliberadamente. Pasando ahora al versículo 25 de este primer capítulo de la epístola a los Romanos, leemos: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermano, la primera frase de este versículo dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, la sugerencia aquí es que se volvieron de Dios a Satanás. Satanás es el autor de la mentira y es el padre de la idolatría. Agrega la lectura bíblica: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta es la idolatría, mi hermano. Esta misma idolatría es la que condujo a las profundidades más hondas de la degradación moral. ¿Te das cuenta? Entonces el versículo 26 continúa diciendo: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Pasiones vergonzosas. Esta frase, pasiones vergonzosas, quiere decir pasiones de infamia, pasiones de ignominia, ¿sí? La ignominia es lo que revela la depravación total de una raza. Porque se trata aquí de una condición más que simplemente un deseo. Esto es una infamia, una ignominia, ¿sí? Entonces, la perversión fue algo que formó parte de la vida griega. Si has leído la historia, leerás de Calígula y ahí te vas a dar cuenta que cómo era este emperador, ¿sí? Pero la gloria que una vez perteneció a Grecia y a Roma ya había pasado. Hicieron lo que era impropio y resultó en su decadencia. Continuó el versículo diciendo: pues aún sus mujeres. Esta frase es una frase que descubre las profundidades a las cuales la raza humana descendió. La mujer fue considerada la más pura y la menos controlada por las pasiones de los dos sexos. Pero cuando ella se degrada, puede llegar a extremos, en mayor medida que el hombre. Y el versículo 27 de este primer capítulo de la epístola a los Romanos continúa diciendo: y de igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Dice la frase: y de igual modo también los hombres. Dice aquí. Entonces, la distinción es entre varones y hembras, y enfatiza la diferencia sexual entre los seres humanos. Esto descubre una profundidad aún más honda, a la cual ha descendido la raza humana. Mira, la literatura antigua está llena de esta clase de obscenidades, y lo ponen como una práctica generalizada, que ellos lo hacían comúnmente. La perversión traspasa los límites de la dignidad humana, amado hermano. Surge en cada época de la historia y es un elemento indicador de alejamiento de Dios
y del predominio de los valores materiales sobre los valores espirituales. En el versículo 26, el apóstol Pablo parece suavizar los pecados de las mujeres, pero aquí habla claro en cuanto a ellas, haciendo uso de palabras muy descriptivas, donde dice, se encendieron o se abrazaron. Esto sugiere un fuego lujurioso, que es totalmente lascivia, mi amado hermano. Es una palabra en el original que se usa únicamente en este texto y denota el hacer esfuerzos por alcanzar algo o un apetito inmoderado de algo, ¿sí? Entonces, la frase cometiendo hechos vergonzosos significa una... ¿Cómo te lo puedo explicar? Mira, una deformidad moral. O también puede ser una deformidad moral y espiritual de graves consecuencias. Porque lo que esto hicieron, recibieron lo que merecieron, es decir, que fueron en su propio cuerpo y sufrieron en su propio cuerpo el castigo de su perversión. ¿Sí? Bueno, ahora continuemos con el versículo 28, que dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Mira, la rebelión de la humanidad pagana incluyó el rechazo del conocimiento de Dios. ¿Dónde tienes el conocimiento? En tu mente. ¿Cómo llega el conocimiento? Por medio de la lectura, por medio de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, en un sentido, los seres humanos colocaron a Dios fuera de su mente. ¿Sí? Lo sacaron de su mente. En respuesta a esta actitud, el juicio de Dios fue el abandono al estado de una mente depravada. Es decir, a sus perversos pensamientos. ¿Te das cuenta, hermano? Este es el último estado o la condición de caída del hombre cuando sacas a Dios de tu mente total y plenamente, que pierdes el conocimiento de Dios para colocarte en una situación de ignominia, ¿sí? De infamia, dice la Biblia, de depravación, de perversos pensamientos, una mente depravada, ¿sí? Entonces el juicio de Dios es el abandono al estado de una mente depravada. Este es el último estado o condición de la caída del hombre. ¿Te das cuenta? Ya no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, y lo bueno se le hace malo y lo malo se le hace bueno. Entonces, cualquiera que diga que le es posible ser hijo de Dios mientras vive en perversión y en el cieno espeso del pecado, no está engañando a nadie, hermano, a nadie, sino se está engañando a sí mismo. Si usted está viviendo de esta manera, estimado oyente, venga a Cristo y Él le desatará de esas cadenas y le va a proveer liberación si usted quiere. Si usted quiere salir de ese punto, Dios va a trabajar en su vida. Entonces, los próximos versículos nos presentan una lista horrible de pecados que se manifiestan como una consecuencia de sacar a Dios de nuestra mente y empezar a vivir con lascivia, con una mentalidad perversa, ¿sí? Entonces, esto es totalmente una rebelión de la criatura contra Dios, su creador, ¿sí? Entonces vamos a leer ahora del 29 al 31, donde dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mira, hermano, las realidades que hemos leído en este versículo precedente de este capítulo
Figurativamente hablando, abren las compuertas a esta tremenda lista de pecados que sigue. Seguramente, muchos de nosotros estamos familiarizados con estos pecados, ya sea por haberlos hecho o por haberlos visto. ¿Sí? Los vimos manifestarse a nuestro alrededor también. Y por haberlos visto también reflejados en los titulares de los periódicos, en la televisión, los miraste en vivo, ¿sí? Y esta es la condición del mundo el día de hoy. Pero sabes que la raza humana, hermano, se acostumbra a todo. Se acostumbra a mentir, se acostumbra a todo. Se acostumbran a matar, se acostumbra a la muerte. Probablemente pecar una vez te da remordimiento y sientes pecado, pero si lo vuelves a hacer, se te va quitando eso y empiezas a entregarte a una mente reprobada. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con un asesino. Un asesino la primera vez pues se siente mal porque quitó una vida. La segunda vez se siente mal, pero no tan mal. Y así sucesivamente hasta que ya lo hace como si fuera algo muy natural. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Por cuánto tiempo más será Dios paciente para con nosotros tolerando este tipo de pecados? Él ha juzgado ya grandes naciones en el pasado, que prosiguieron en esa dirección y que, después de entrar en un periodo irreversible de decadencia, fueron conquistadas, aunque en realidad ya se estaban desmembrando desde adentro. El gran vacío creado en el ser humano después de descartar a Dios fue llenado por diversas formas de pecado. Aquí se nombran 21 pecados, mi amado hermano. Está difícil clasificarlos. Están en un estado atestado, ¿sí? O lleno, ¿sí? Indica que hay una medida cabal de retribución. Esto denota una depravación total, mi amado hermano. Ahora, consideremos brevemente la lista incluida en estos versículos. En primer lugar, tenemos toda injusticia. Este es un término general para que, te lo voy a decir más específico. El Evangelio ofrece una justicia al hombre, que tiene todo lo que es opuesto a lo que Dios demanda. Toda clase de injusticia es contraria a Dios, ¿sí? Ahora, la palabra fornicación no se encuentra en los mejores manuscritos. Es específico entre generalidades y en realidad no pertenece aquí. En segundo lugar, tenemos la perversidad, que significa toda clase de maldad. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Como lo vemos en la lista del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7. Es lo mismo. Entonces, en tercer lugar, tenemos la avaricia. Y quiere decir literalmente, avaricia quiere decir un deseo pecaminoso por adquirir algo más. Es un afán desmesurado y desordenado de adquirir y poseer riquezas para atesorarlas. Y está asociado antiguamente con la palabra que se usa para perversidad. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, lo llamó idolatría. Dice el apóstol: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Igual, hermano, mucha gente se la lleva juntando, viviendo y no gasta, ¿sí? Tiene todo lo que necesita y se la lleva junta y junta, que por el porvenir y esto y el otro. Yo te voy a decir algo, mi amor hermano, nada de eso te vas a llevar a la tumba. Cuando te mueras no te vas a llevar un peso. Es más, cuando te mueras, los que vayan ahí a tu velorio, a tu sepelio, van a comer más que tú, porque tú vas a estar muerto. Ni la comida de tu velorio vas a poder probar. Fíjate bien. Por eso es bueno en vida no ser avaricioso. ¿Sí? Es inmoral. Amén. Ahora, en cuarto lugar tenemos la maldad, que significa toda la maldad moral. Y en quinto lugar, llenos de envidia,
Esta palabra marca el principio de una lista de pecados específicos, ¿sí? Envidia significa un descontento, tristeza o pesar a ver el bien ajeno, la superioridad o las ventajas de otros. Eso significa envidia. Entonces, en sexto lugar, leemos los homicidios. Y aquí significa homicidio que es aún el pensamiento de matar. Esto confirma la declaración que el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 21 y 22, donde leemos: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que insulte a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que injurie gravemente a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, el séptimo lugar de esta lista están los pecados, ¿sí? Los pecados que tenemos en las contiendas. Entonces, en el octavo lugar leemos los engaños, y es literalmente un cepo o un lazo, ¿sí? Es un esfuerzo premeditado por engañar. En el noveno lugar tenemos malignidades, que es una posición mala, la cual lo interpreta todo de la peor manera. No le puedes decir algo porque todo lo está malinterpretando. Sí, buenos días. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el día estaba malo? ¿Que me viste y se acabó el día bueno? Y empiezan a sacar sus propias malignidades. Eso es una malignidad, ¿sí? Que a todos le miran algo malo. Entonces, en décimo lugar tenemos murmuradores. ¿Qué significa murmuradores? Son aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, que es dañina o al carácter o al bienestar de otra persona. En otras palabras, los chismosos, pues, para que me entiendan. No hay chismosos en este grupo. Bueno, hermano, ustedes no son otros. Entonces, en lugar número 11 tenemos los detractores. ¿Qué significa detractores? Literalmente, los que hablan maldad. Las personas quienes atacan pueden estar presentes y la intención es desacreditarla totalmente. Entonces, en el lugar 12º tenemos aborrecedores de Dios. Esto aquí indica el sentir y dejar ver el aborrecimiento por otra persona, ¿sí? En 13º lugar, están los injuriosos, o sea, los ultrajadores. En el número 14 están los soberbios, que quiere decir altaneros o arrogantes. En 15º lugar o 15º lugar leemos los altivos, y simplemente significan fanfarrones, ¿sí? Y se deriva de una palabra que significa vagar en el original. De ahí la palabra vagabundo, que es mejor conocido un vagabundo por ser un impostor. Amén. Y impostor es un fanfarrón aquí en China. Entonces, en el lugar número 16 están los inventores de males, o sea, los ingeniosos para el mal. Los que solo ingenian y piensan maldades. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A quién me voy a fregar ahora? ¿A quién voy a hacer esto ahora? ¿Y qué? Esos son. Entonces, el número 17 están los desobedientes a los padres, o sea, rebeldes a sus padres. Y esto denota una revolución moral social. Uno de los principales mandamientos, el cuarto mandamiento exactamente, tiene que ver con la obediencia a los padres. La estructura de la sociedad se apoya en este mandamiento. No necesitas ser cristiano o no, o haber crecido en una comunidad cristiana para obedecer a tus padres, ¿sí? Entonces, el número 18, son los necios. Y puede ser traducido como sin discernimiento. Le dices algo y no, lo que yo digo eso es. Ellos son los necios. O insensatos, es la misma palabra usada al final del versículo 21 de este mismo primer capítulo. En 19º lugar, el número 19, son los desleales. Y en el 20º lugar están los sin afecto natural o desmorados.
o desamorados. La palabra sería más bien como implacables, ¿sí? Que tampoco se encuentra en los mejores manuscritos. Entonces, el número 21, o sea, ya el último lugar, están los sin misericordia o despiadados, ¿sí? Esta, mi amor hermano, en verdad es una descripción terrible. Es una descripción horrible de la humanidad. Algunos pensaron que tienen una formación moral y cultural que les evitaría caer en los pecados que acabamos de mencionar. Pero la formación y educación de una persona es importante, amado hermano, pero debemos reconocer el carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad de todas las naturalezas. Sí, por ello, todo ser humano necesita de Jesucristo como su Salvador. Sin Él, estimado oyente, no hay esperanza de generar una regeneración en las personas. Ahora, leamos el versículo final de este primer capítulo de la Epístola a los Romanos, el versículo 32, que dice: esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. Mira, y aquí concluye, en este primer capítulo de la Epístola a los Romanos, de Pablo, que donde hemos visto que los seres humanos tienen una revelación de Dios, todos, pero descaradamente desafían el juicio de Dios contra tales pecados. Y lo hacen al continuar practicándolos y al aprobar que otros los cometan también. Es que tienen encallecido el corazón, tienen encallecida la conciencia, es decir, que se han insensibilizado con todo, con respecto a aquello que se opone a la palabra de Dios. Y ello nos indica que se encuentran en el nivel más bajo de su degradación. No es extraño, pues, que el apóstol Pablo no se avergonzara del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio había provisto el único medio de salvación. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, mi amigo oyente, el Evangelio ha presentado el único medio de salvación. Y es ese único medio de salvación que es la persona del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Te invito, mi amado hermano, en esta hora a que acudas a Dios y aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Bien, mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Nos vemos el día de mañana con esta serie titulada La Carta de la Gracia, ¿sí? En punto de las 5 de la tarde, mi amado hermano, para seguir con el capítulo número 2 de esta Epístola a los Romanos. Mi amado hermano, ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.